un verdadero gusto y honor que nos pueda acompañar en esta nueva edición de su noticiero Acción 10 en la mañana. Quienes saluda Christopher Guevara y conmigo Jocelyn Medrano. Jimmy Romero se estará incorporando a lo largo del noticiero. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Christopher. Qué gusto que usted pueda acompañarnos a esta hora. Vamos a dar inicio a nuestras informaciones con el avance de lo que será nuestro segmento Mirada Global, las noticias más relevantes en el mundo a esta hora. Iniciamos en Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes del envío de militares a Kazajistán, país donde ha sido afectado por las protestas que han dejado ya varios muertos. Y en Hong Kong, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son 3 de los 8 países cuyos integrantes o ciudadanos tienen prohibida la entrada a Hong Kong, esto para frenar la propagación de la variante Omicron del COVID-19. Pero es Christopher Guevara quien da inicio con las noticias de carácter nacional. Así es, barrios de los distritos 2 y 3 de la capital podrían quedarse sin el servicio de agua potable debido al fenómeno del volteo térmico en la laguna de Azozosca. Fenómeno de volteo térmico en la laguna de Azozosca que se presenta durante los meses de diciembre y enero ocasionará la suspensión del servicio de agua potable en al menos 30 barrios del distrito 2 y 3 de la capital. Este fenómeno hace que el agua cambie de color debido a la presencia de sulfuro y algas, por lo que el vital líquido podría llegar a los hogares con mal olor y sabor. Según la empresa de acueductos y alcantarillados, el volteo térmico se manifiesta en horas donde la temperatura es más fría y vuelve a su normalidad cuando está caliente. El presidente ejecutivo de ENACAL dijo a medios oficialistas que se espera que en horas de la tarde se vuelva a alcanzar las condiciones y se normalice el servicio de agua. Este manifestó que en los próximos días, entre las 10 y las 11 de la mañana, la cantidad de los barrios afectados podría ser reducida, ya que ENACAL prepara condiciones para trabajar. Xochitl Mendoza, Acción 10. En el departamento de Matagalpa, el número de personas que deciden migrar a Estados Unidos continúa en ascenso. Sin embargo, este fenómeno está incidiendo en la desintegración familiar, algo bien difícil. A continuación, más detalles. La migración en Nicaragua continúa en ascenso, donde centenares de nicaragüenses de las distintas zonas de este país asumen el riesgo de emprender el éxodo en busca del sueño americano. En el departamento de Matagalpa, el municipio de San Dionisio no es la excepción, donde según lugareños es masivo el número de personas que han decidido abandonar este municipio. Y la gente está exponiendo su propio bienestar para ver si se supera. La mayoría son jóvenes y gente que emprendedora, que podría emprender aquí y se van a otro lado, pero de hecho que quieren aportar a Nicaragua. En esta zona muchas familias están sobreviviendo, superándose de las remesas que les mandan sus familias. Claro, así es, la mayoría, porque el resto que media clase sobrevive con los pequeños ingresos que tiene. Los habitantes ya conciben con normalidad que a diario se escuche que cierta persona se fue. Sin embargo, este fenómeno ha venido a repercutir en la desintegración familiar. Si nosotros vemos que quedan sus familias, los hijos solos, los padres ancianos solos, niños sin padre, esposas sin su esposo, y todo eso las familias empiezan a destruirse. Para los familiares que tienen parientes en el exterior, manifiestan que se les hizo difícil aceptar que esta Navidad y fin de año no pudieron compartir esas noches de alegría. Lo único que les consuela es que todo ello, su fin, es en busca de una mejor calidad de vida. Para Acción 10 les informó David Palacios. En otras informaciones, una señora con aparentes problemas mentales, habitante del barrio Villa Venezuela en Managua, apareció en la comunidad Los Larios del municipio de San Rafael del Sur. Los habitantes de la comunidad están inquietos por la actitud violenta de la señora. Esta señora con aparentes problemas mentales de nombre Yulisa Orozco y que afirman es originaria de Villa Venezuela, apareció repentinamente hace varios días en la comunidad Los Larios del municipio de San Rafael del Sur, alojándose en la iglesia católica en construcción, pero es violenta y comete robos en las casas, lo que tiene alarmados a los pobladores. Nosotros somos de la comunidad de Los Gutiérrez, ¿verdad? Pero ella se vino a la comunidad de Los Larios. Y ella anda con una discapacidad mental. Lo que nosotros estamos pidiendo es que los familiares la vengan a buscar, porque ella llegó a Los Gutiérrez y quiso apuñalar a mi suegra, herirla con un arma blanca. Y ella tiene problema psicológico. Ella fue maestra y la retiraron por el mismo problema.
Los preocupados ciudadanos llamaron a la policía, la que se hizo presente, pero la mujer que dicen es maestra logró huir del lugar. Ha estado 2 días y se traslada de Los Larios a Los Gutiérrez, de Los Gutiérrez a Los Larios. Ve, y ella hasta anda robando, anda haciendo alarde en la comunidad. Demanda de sus familiares y las autoridades ubicarla porque tienen temor que por su actitud violenta ocurra una tragedia. A mi suegra ha agredido, a mi esposo lo agredió también. Y entonces por eso pedimos nosotros, porque le puede pasar algo a ella o puede enjaranarse en alguna persona, en algún niño, porque engaña a los niños diciéndole que anda regalo que les va a dar y es mentira. Ella por andar con los chavalitos ahí y le puede pasar algo a alguno de los niños o se roba a algún niño, no se sabe. Tiene 2 noches de estar en esta comunidad y nosotros anoche no dormimos porque tenemos miedo de ella. Y entonces nosotros queremos que la policía la agarre, que la lleve a Managua, ahí al psiquiatra. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. En más información, ciudadana de 80 años de edad denuncia que una de sus hijas quiere venderle su casa de manera ilegal. La afectada señala que es la única propietaria de la vivienda. Dedicó su amor y los mejores años de su vida a una hija adoptiva, la que educó e inculcó valores. Esa mujer es la que hoy quiere apoderarse de la vivienda de doña Carmen Peter, esta abuelita que a duras penas puede moverse en su silla de ruedas. La abuelita de 80 años denunció a su hija de querer vender su casa de manera ilegal. Anda con un abogado que le está cobrando no sé cuántos dólares, $4,000, $50,000 para hacer vender una casa ahí, que yo firme, pues. Que me deje en paz, que yo no le he vendido ni le he firmado ningún papel, ninguna escritura, a nadie le he firmado nada. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque yo no tengo idea de meterla presa, me da pesar, doña, pero me da pesar. Meterla presa me da pesar es entre Dios. Pero también ella debía tener pesar que yo ya estoy para morir. Dice, yo no le he firmado ningún papel, ni me he dado escritura ni nada. Ella se me llevó todos mis documentos, se me llevó el traslapacio con todos los papeles de la casa, todos los recibos del agua, porque todo lo manejo en orden. Y se lo llevó. Pero yo no se le he dado ni se le he vendido. Pero este no es el único problema al que se enfrenta esta ancianita. Las escrituras de su casa están bajo el poder de un supuesto prestamista, a quien se las entregó años atrás, debido a una deuda que tenía una de sus hijas, la que murió a causa del cáncer, deuda que según doña Juana Mesa Peter, hija de la abuelita y hermana de la fallecida, quedó casi liquidada. A don Ricardo Reyes la cantidad de $1,000, a regresarle $1,200, ¿verdad? Mi hermana cae con cáncer y se para. Ella le da $200 y pico porque ahí están los recibos que él mismo metió. Pero él ya arrimaba donde ahí y decía, no se preocupe, doña Carito, yo lo que quiero es que usted se mejore. Pero él ya estaba por debajo metiendo papeles al juzgado. Nunca dijo aquí, preséntense para ver en qué situación quedamos. Murió mi hermana, pasó el tiempo y a estas alturas él comienza a hacer. Celsia Bartolano Cristian, que mi madre la crió, es hermana de crianza de nosotros. Ella ahorita tiene en venta la casa de mi madre. Hay 2 compradores, ya a mí ya me lo dijeron. Hay 2 compradores. Y el abogado que anda con ella se llama Víctor Mariano Fonseca Domínguez, que vive. Lo que yo pido ayuda en ustedes, que no me le ayuden a mi madre, que esta mujer no me la deje sin casa. Porque como dicen, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hoy solo piden la comprensión de estas 2 personas, que esta situación acabe y que dejen vivir tranquila a esta abuelita. Doña Juana apela a las autoridades de gobierno de que si está en sus manos, ayuden a su mamá. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Acción 10. El femicida que le quitó la vida a su expareja en la ciudad de Bluefields el pasado 1 de enero fue llevado a los juzgados de esa localidad, mientras la familia de la víctima exige justicia. ¡Justicia! 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 Aquí nadie se muere, nadie se rinde.
Desde las afueras del complejo judicial en Bluefields, familiares, colegas y amigos de Marta Alicia Robinson, asesinada por su expareja Bernardo Ruiz Chow, mantuvieron una protesta con pancartas en mano y alzando la voz en demanda de justicia y cadena perpetua para el femicida. ¿Por qué tuvo la amabilidad, después que la mató en el suelo, subirla a la cama, desnudarla, porque así la encontraron todos mis familiares, y limpiarla con un trapo, porque en un pichel había sangre con agua, en una pana había sangre con agua? En el lugar, un cordón de miembros de intervención rápida de la policía local permanecieron por largas horas resguardando el lugar y como muestra de intimidación ante la protesta. No lo quieren sacar porque ahí lo tienen. ¿Por qué no lo dejan entrar a revisar sala por sala? Él sabe lo que ha hecho, el crimen que ha hecho. ¿Por qué lo guardan? Porque cuando la cifata necesitaba, ¿por qué ahí no corrieron a resguardar refuerzo? A como dicen, no podía. Los familiares de Marta Alicia aseguran que el femicida desde el 24 de diciembre del 2021 ya había advertido que mataría a la mujer de rostro alegre, amistosa, de estatura alta y profesional del derecho. Este hombre, Bernardo, le había dicho al hermano de él el 23 que le iba a matar antes el 24 y no pudo. Que ella venía amenazada. Él ya tenía todo planeado, él iba seguro a matar a los niños primero y después a la mamá para hacerla sufrir, porque él ya le había dicho a ella que se iba a desquitar donde más le dolía. Su familia asegura que Marta no solamente fue estrangulada, sino que también fue abusada por el femicida, quien preparó la escena para alegar. Sexualmente la abusó, ya muerta. Él preparó la escena y la preparó mal porque hallaron un mecate ahí que estaba y no pudo ahorcarse porque no es hombre. Al comienzo solo era un noviazgo, después decidieron juntarse ellos, pero ellos vivían en casas separadas. 6 meses de relación fueron suficientes para identificar el comportamiento violento y acosador de Bernardo. Marta decidió abandonar la relación, pero con chantajes de quitarse la vida, le realizaba llamadas acosándole. Él no puede estar arrepentido. Si dicen que llamó a la familia y le envió los mensajes donde está ella desnuda y le mandó, ahí la maté. ¿Cómo va a estar arrepentido? Se ensañó con dolo, con lujo de violencia con nuestra colega, excompañera de universidad, una mujer amante de la vida. Amaba aprender, amaba compartir, sociable, popular, carismática. Esa belleza de mujer. La acusación cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código Procesal Penal. Se acusó por femicidio. En audiencia la mañana de este miércoles, la causa fue admitida y enviada a una audiencia inicial este próximo 18 de enero. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. 2 periodistas cubanos denunciaron que fueron expulsados de su país y que pretendían ingresar a Nicaragua, pero les negaron la entrada. Uno de los comunicadores estuvo 8 meses bajo detención solo por cuestionar al gobierno de La Habana. Héctor Valdés y Esteban Rodríguez son colaboradores del medio digital ADN Cuba. Ambos fueron expulsados de su país y aunque Nicaragua estableció recientemente libre visado para los cubanos, tiene algunas excepciones a quienes el régimen de Miguel Díaz-Canel considera enemigos, también lo serán para la pareja Ortega Murillo. No nos dejan entrar a Nicaragua, no nos dejan entrar a Cuba, o sea, no podemos regresar a Cuba porque vamos a ser sancionados, vamos a ser procesados. A Esteban, como bien le dijeron, le iban a revocar la causa si regresaba a Cuba. A mí me iban entonces a procesar por ser cómplice de la fuga de un delincuente, como ellos dijeron. Como yo era el cómplice de la fuga de Esteban, también me iban a procesar si regresaba a Cuba. Nicaragua no nos acepta como una dictadura también al fin en su país. El periodista Esteban Rodríguez pasó 8 meses en prisión. Junto a Héctor Valdés se encuentran varados y sin dinero para comprar comida en el aeropuerto de El Salvador. Fui sacado a la prisión combinada del Este con destino al aeropuerto para mi salida del país. Yo no pude ver a mis hijas, yo no pude nada. Son tantas cosas que quisiera comentarle, quisiera hablarlo con ustedes, pero ahora mismo fueron 8 meses bajo un infierno tremendo, Ambos comunicadores son integrantes del Movimiento San Isidro, que reúne a intelectuales, artistas y periodistas, pero que son considerados como un enemigo por el régimen de Miguel Díaz-Canel, país que tiene decenas de presos políticos. Con esos presos, con los jóvenes que salieron el día 11,
con Luis Robles, que tuve la oportunidad de conocerlo estando en prisión, con el comando, con Lázaro Yuri del Valle y con muchos más que tuve la oportunidad de conocer en Valle Grande. Es muy importante también para la causa. Los métodos que utilizan contra nosotros los opositores dentro de la prisión. Cómo te maltratan física y psicológicamente. Cómo te meten en un hueco por más de 72 horas por gusto, esposado de mano y pie, sin decirte por qué, sin tú haberle hecho nada. Cómo simplemente juegan con la vida de las personas, sancionándolos a 20 y 30 años como si no fuera nada. Nicaragua tiene prohibido el ingreso de periodistas extranjeros que laboran para medios independientes y a nivel local implementa una restricción migratoria para los periodistas. Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por esta información. Vamos a cambiar totalmente de tema porque Jaime Ching-Moo, ex embajador de Taiwán, tras finalizar su misión en Nicaragua debido a una ruptura diplomática, se encuentra ahora en medio de la controversia al negarse a regresar a su país de origen y quedarse en la tierra de lagos y volcanes, luego que las autoridades nicaragüenses le entregaran la ciudadanía. El ex embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ching-Moo, se encuentra en el ojo del huracán en su país, luego que se diera a conocer que el diplomático junto a su esposa tomaron la decisión de aceptar la ciudadanía nicaragüense que le otorgó el presidente Daniel Ortega tras romper relaciones diplomáticas con la isla. El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China-Taiwán aseguró que su delegado en Managua no había notificado su decisión de aceptar la ciudadanía. Extraoficialmente se conoce que Wu argumentó problemas de salud en su esposa, lo que le impedía retornar a corto plazo a su nación. Sin embargo, esa entidad dejó claro que él mismo todavía está sujeto a la Ley de Protección de la Información de Seguridad Clasificada, que de incumplirla tendría serias acciones legales, advirtieron. Wu también ha recibido fuertes críticas de parte del Partido Democrático Progresista, que afirma que su acción estuvo lejos de velar por el bien común de la nación. Asimismo, expusieron la posibilidad de que el partido discuta la congelación de su pensión vitalicia por los años de servicio a favor de Taiwán, pero destacaron que es necesario una explicación por parte de él. Fue el 12 de noviembre de 2021 que Wu, de 69 años de edad, y su esposa recibieron las llaves de la ciudad y fueron nombrados huéspedes distinguidos por la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, y el vicealcalde Enrique Armas. El ex embajador llegó al país en 2007 y concluyó su misión el año pasado, donde públicamente mostraba su admiración por la administración actual y por Nicaragua como país. El pasado 9 de diciembre, el presidente Daniel Ortega sorprendió al anunciar que rompería relaciones diplomáticas con China-Taiwán para iniciar un nuevo camino con la República Popular de China, la primer potencia económica en el mundo. Jimmy Romero, Acción 10. Sin explicaciones, el Gran Ducado de Luxemburgo anunció que retira su misión diplomática y suspende sus actividades en Nicaragua desde el próximo 1 de febrero. Jimmy Romero nos preparó un informe sobre los antecedentes y en qué consistió la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua. Las relaciones entre Luxemburgo y Nicaragua se desarrollaron considerablemente en las últimas décadas, en especial a través de la cooperación al desarrollo. Ambos países iniciaron relaciones de cooperación en los años 90 y desde entonces no han dejado de desarrollarse continuamente. Ya en el 2000, ambos suscribieron un acuerdo general de cooperación que definió el marco general de las relaciones de cooperación. En 2007, una oficina de cooperación de Luxemburgo abrió sus puertas en Managua, la que adquirió el estatus de embajada en febrero de 2008. Según el informe de cooperación externa de Nicaragua, en 2020, Luxemburgo donó al sector público entre 2007 y 2020 un total de $89.6 millones. Su apoyo se ha concentrado en sectores como turismo, salud, programas de agua potable, transfusión sanguínea, entre otros de mucho interés social. Actualmente, Luxemburgo financiaba un proyecto para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, así como la mitigación de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 en las poblaciones más vulnerables del corredor seco. El anuncio del cierre de su embajada se da a pocos días que el presidente de la República, Daniel Ortega, asuma
ya su quinto mandato y cuarto consecutivo tras ser reelegido en unas controversiales elecciones el pasado 7 de noviembre, donde los aspirantes políticos de oposición fueron detenidos. Luxemburgo es uno de los miembros de la Unión Europea que, junto a Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica, no reconocen la legitimidad de esos comicios por considerarlos una farsa y que carecen de credibilidad. En julio de 2018, tras iniciadas las protestas en Nicaragua, el Gran Ducado se declaró preocupado por el deterioro de la situación en el país y condenaron la escalada de violencia, represión y detenciones arbitrarias que se producían en ese momento, lo que congeló la motivación de los fondos al gobierno de Nicaragua. El Gran Ducado de Luxemburgo no explicó las causas del cierre de su embajada en Nicaragua ni el retiro de su encargado de negocios. Jimmy Romero, Acción 10. A continuación, importantes mensajes para usted. Retornamos con más. A usted muchas gracias por esa fina atención. El opositor en el exilio Luis Flay denunció que el gobierno de Nicaragua le confiscó una finca de 50 manzanas ubicada en el municipio de Tipitapa. Flay calcula las pérdidas en más de $200,000. Flay es uno de los aspirantes presidenciales que no pudo ser detenido. Forzado a un segundo exilio, lamenta que otra vez el gobierno sandinista lo despojó de sus bienes. El día de ayer, 4 de enero, se hicieron presentes unas 10 personas en 3 vehículos, según ellos, de la Procuraduría General de la República, y le notificaron a mi guardián de mi finca, ubicada en la comarca Chilamatillo, San Benito, municipio de Tipitapa, que me estaban confiscando mi finca. Una finca de 50 manzanas que la he adquirido honradamente y no le debo a nadie. Contiene algunas 50 reses y la tengo hace prácticamente 25 años. El líder de la Fuerza Democrática Nicaragüense calcula que sus bienes confiscados esta semana superan los $200,000. Que la dictadura de Ortega está confiscando mis bienes. No basta con confiscarles la vida, la libertad de enviar a la cárcel, sino que también va con los bienes de los que somos opositores a este régimen. Yo quiero hacer esta denuncia ante el pueblo nicaragüense, ante la comunidad internacional, que los bienes de Luis Flay han sido confiscados por la dictadura de Daniel Ortega, para que quede constancia de la historia, y lucharé para recuperarlos. Haré lo que tenga que hacer para volver a adquirir mis bienes. Ya me confiscó una primera vez en 1981. El aspirante presidencial en el exilio detalló que en 1980 el gobierno sandinista lo despojó de 143 manzanas de tierra, vehículos y también de su vivienda. Esa vieja práctica se repite en Nicaragua. Además de fincas, también se han confiscado instalaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Willy Narváez, Acción 10. Ahora escuche bien, 300 invitados especiales estarán presentes en la juramentación del presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo el próximo 10 de enero, pero es Marjorie Vargas quien nos cuenta mucho más sobre estos preparativos. La toma de posesión del próximo 10 de enero contará con la presencia de 300 invitados especiales, entre ellos los que participaron como acompañantes electorales el pasado 7 de noviembre. La juramentación del pueblo presidente en todo el país, el 10 de enero tenemos visitantes que nos llegan de todas partes. Tenemos hermanos que han sido acompañantes electorales y ahora nos acompañan en la juramentación del pueblo presidente, más de 300 hermanos de distintos países. Esperamos que con toda esta cancelación de vuelos que se está dando por el COVID o el Omicron no se afecte la llegada. Estamos seguros que ellos buscan cómo estar por aquí. La actividad se llevará a cabo en la Plaza de la Revolución, donde la pareja Ortega Murillo será ratificado en sus cargos. También la vocera gubernamental anunció que su gobierno llevará a cabo una estrategia preventiva para frenar la ola de femicidios en el país. Para Acción 10, Marjorie Vargas.
Sindicalistas todavía no discuten el tema relacionado al aumento del salario mínimo de este año. Algunos consideran que se debería hacer de 2 dígitos, mientras otros aseguran que buscarán el consenso de cara a realizar una propuesta unificada. Líderes sindicalistas aún no han abordado las propuestas de incremento para el salario mínimo al interno de sus organizaciones. Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, aseguró que sobre este tema buscarán un consenso con el resto de sindicatos para realizar una sola propuesta. Eso lo tenemos que consensuar las organizaciones para poder hablar. Está pendiente una reunión de las centrales sindicales para evitarnos dispararnos, pues, que yo puedo pedir el 100, el otro el 200. Tratamos de consensuar para llevar una sola propuesta, ¿ya? El gobierno junto a algunos empleadores y sindicatos en febrero del año pasado fijaron en 6.518 córdobas con 24 centavos el salario mínimo promedio, apenas un 3% más que el anterior. Dicho acuerdo tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año. Pues es que no nos hemos hecho reunión preliminar ahorita, entonces no hay nada pues, nuevo sobre eso. Pero de todas maneras hay unas declaraciones que dio Roberto desde diciembre del año pasado, diciembre reciente. Pues. Pero a manera personal, ¿vos crees de que por lo menos debería ser de 2 dígitos el aumento, teniendo en cuenta la carestía de los productos, etcétera? Yo creo que ese es el criterio general. El actual salario mínimo solo cubre un 43.5% del costo de la canasta básica en Nicaragua, según cifras oficiales, mientras los precios de algunos productos y servicios han aumentado. Cabe señalar que en la mesa tripartita del salario mínimo, el año pasado no participaron los representantes del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, debido al conflicto político y económico que mantienen con el gobierno desde abril del 2018. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Preocupado por la salud del preso político Hugo Torres, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lanzó la campaña denominada ¿Dónde está Hugo? Veamos el reporte con Carlos Larios. Después de la 4ª visita que permitió el gobierno a familiares de presos políticos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, han crecido rumores acerca de la precaria salud del guerrillero histórico y reo de conciencia Hugo Torres, aseguró doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. No tenemos información. Su familia está absolutamente callada y no tenemos información procedente de la familia. Conocemos los rumores o las informaciones sin comprobar que publican en las redes, pero no tenemos así información directa. Que lo habrían llevado a un hospital. Eso es lo que circula en las redes, pero que a nosotros nos conste, no. Acción 10 llamó a familiares de Torres para conocer sobre su estado de salud, pero prefirieron no hablar del tema. Ante la incertidumbre de opositores y de defensores de derechos humanos, el CENIDE impulsa una campaña a través de redes sociales que pretende presionar a las autoridades policiales para que brinden información. Uno lanza la pregunta, lanza la información, la pregunta, y nuestra pregunta precisamente es la respuesta que te estoy dando. No sabemos qué es lo que pasa. Torres en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al presidente Daniel Ortega, quien estaba tras las rejas de la dictadura somocista, pero ahora guarda prisión en una celda del Nuevo Chipote a la espera de un juicio que no tiene una fecha definida, mientras organismos internacionales defensores de derechos humanos han solicitado al gobierno que lo libere, pero este se ha negado. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El 78% de la población total de 2 años a más están vacunados contra la COVID-19. Esto según el informe dado a conocer por la vicepresidente Rosario Murillo. A medida que pasan los días, el mundo es sorprendido con nuevas variantes del COVID-19. En nuestro país, la vacunación contra esta pandemia avanza. Según el último reporte dado a conocer por la vicepresidenta Rosario Murillo, este miércoles al menos 5 millones de nicaragüenses ya han sido vacunados. Tenemos ya el 78%, gracias a Dios, de la población total de 2 años a más vacunada. Casi 5 millones de personas protegidas con la vacuna y protegiéndonos todos los días, aplicando las medidas que conocemos, cuidándonos. No solo es la vacuna. Vemos los países llamados desarrollados
donde han aplicado 3, 4 rondas de vacunas y los contagios se multiplican. Sin embargo, se desconoce si el 78% total de vacunados han complementado su esquema con las 2 dosis y la tercera de refuerzo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Tenemos más información luego de estos mensajes de interés. Ya volvemos. Su noticiero matutino está de regreso con más. Ahora les comentamos que la terapia oriental, o conocida como acupuntura, es una alternativa para aliviar algunas afectaciones post-COVID-19. Geraldine Domínguez conversó con un especialista y aquí la nota. Las afectaciones post-COVID-19 o el llamado COVID persistente la están padeciendo muchas personas hoy en día y no saben cómo erradicarlas o al menos disminuirlas. La medicina o la terapia oriental puede ser una alternativa para estas afectaciones, explicó el médico oriental Brian Pérez. Por lo general, hemos atendido un sinnúmero de pacientes con COVID-19 que el síntoma más común que ellos han reflejado es el dolor en el pecho, la opresión, dolor en la espalda, miembros inferiores o superiores. Siempre dicen ellos de que cada que caminan o dan cierta cantidad de pasos, ellos se cansan. El procedimiento de la acupuntura es una alternativa indolora que ayudará al paciente a mejorar con cada sesión, dependiendo de qué tan afectado se encuentre. El tratamiento o terapia puede variar. Por ejemplo, tenemos a esta paciente que ha venido aquí. Ella es una paciente que desarrolló COVID-19 en septiembre del año pasado y nosotros comenzamos a atenderla ahorita en noviembre. A mediados de noviembre nosotros empezamos a atenderla. Es una paciente que tenía dolor en el pecho, opresión en el pecho, le dolía toda la espalda, miembros superiores y miembros inferiores. No soportaba caminar mucho porque se cansaba. Más que todo, hemos tratado aquí órganos también con estos puntos de acupuntura. Cabe recalcar que no todos los tratamientos son iguales, no toda la acupuntura no es igual. Aquí nosotros estamos abarcando pulmón, riñones y parte del hígado. También le aplicamos electroacupuntura, que es lo que nos sirve a que haga un mejor efecto la acupuntura. Ya ella es una paciente de que puede incorporarse a su área laboral, puede caminar un poco más sin necesidad, sin cansarse, sin tener esa opresión en el pecho que incluso la hacía sentarse, sin tener el dolor en la espalda. Ella es una paciente bastante asintomática, por así decirlo. La electroacupuntura consiste en ondas energéticas o de electricidad que se ponen en cada una de las agujas. Es indoloro, completamente indoloro, solo sienten que está como una punzadita, pero no molesta, los pacientes están calmos, como puede ver ella está, sí, puede dar una mejor relajación, incluso puede combatir hasta el insomnio que ella también estuvo presentando. Si usted está pasando por este proceso post-COVID, puede acudir a esta alternativa en la Clínica de Medicina Oriental Altamira, que está ubicada de los semáforos de la colonia Nicarao, 2 cuadras abajo a mano izquierda. O puede llamar para más información a los teléfonos 22 52 98 53 o al 57 11 88 06. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Muchas gracias por esa información. Vamos a cambiar totalmente de tema porque el personal de Cruz Roja Filial Somoto, pese a las dificultades económicas, lograron atender los sucesos que ocurrieron durante el mes de diciembre del año pasado y este primer fin de semana del año 2022. Los detalles a continuación. Unos 25 accidentes de tránsito con personas lesionadas durante el mes de diciembre del año pasado y hasta estos primeros días de enero fue lo que atendió el personal de la Cruz Roja Filial Somoto. Como siempre, siendo los principales involucrados en los percances viales, los conductores de motocicletas. Se realizaron más de 38 de ambulancias, entre emergencias y servicios normales que nosotros atendemos en las comunidades. Sí se dieron algunas emergencias, hubieron algunas personas accidentadas, principalmente en motocicletas, unos en estado de ebriedad, ¿no? Fueron atendidos en el lugar y muchos fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital de la localidad. También hubieron heridos por armas blancas que también fueron trasladados al hospital. El director de la Cruz Roja Filial Somoto, Armando Morales Humansor, informó que pese a las muchas dificultades que tuvieron durante el mes de diciembre, se logró dar cobertura a los hechos de emergencia y así darle una respuesta inmediata a la población. Porque en el mes de diciembre también sufrimos nosotros desperfectos en nuestras unidades y
prácticamente gran parte del mes de diciembre lo cubrimos con una sola unidad y entonces pues no nos limitamos a trabajar solo con una. Gracias a Dios pudimos atender las demandas de la población. Una de las metas que se proponen los trabajadores de este movimiento humanitario internacional durante este año 2022 es lograr tener una buena estructura en su edificio. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Daños materiales y una persona lesionada fue el resultado del choque de 2 camiones en una peligrosa bajada en Santo Tomás Chontales. Aquí las imágenes. Una persona lesionada y daños materiales de consideración fue el resultado de una colisión entre 2 camiones registrada en la temible bajada de la Ñámbara perteneciente a Santo Tomás. Iba para el rama, el canecito en Bayo Carril. Estaba lloviendo. Me hice lo más que pude, pero ahí me salí de la carretera. Pero ya es mentira, como me cruzó de un solo, ya no pude enderezar el camión, muchachos. Según para allá fue que le chorró el camión, porque como estábamos en el pavimento. No venía mira que venía muy rápido. Pero cuando lo miré fue de repente ya venía de chorrear el camión. El accidente se produjo cuando Carlos Vázquez, conductor del camión blanco, intentó frenar y en ese momento se le resbaló e invadió el carril contrario. Se nos deslizó y colisionamos contra el otro camión blanco. Solo se golpeó la rodilla, pero se lo llevaron para hacerle chequeo. Sí, yo tomé una foto que había aceite derramado. ¿Eso lo descontroló? Sí. ¿Cómo se llama el conductor del camión? Carlos Vázquez. El conductor del camión blanco quedó prensado y fue trasladado por miembros de los bomberos unificados a un centro asistencial de Santo Tomás Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Así es, ya estamos de regreso con más de Acción 10 en la mañana. Ahora estamos en nuestro segmento Debates y Soluciones, por supuesto, para hablar temas siempre de interés nacional. Vamos a hablar sobre las ofertas laborales del extranjeros y la solicitud de asilo. Jocelyn ya me acompaña acá en el segmento. ¿Quién será nuestra invitada, Jocelyn? Bueno, vamos a conversar de este tema con nuestra experta, la doctora María Batios, especialista en temas de migración y perdones en Estados Unidos. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Un tema de gran relevancia para la población nicaragüense y hace algunos días leí en un diario internacional acerca del duelo migratorio, algo que impacta los sentimientos de los migrantes que salen de nuestro país y que luego extrañan su nación, extrañan a su familia y que además de este sentimiento o de esta cantidad de sentimientos encontrados tienen el anhelo de mejorar y lo que encuentran fuera no es lo más fácil. ¿Qué nivel de oportunidad, doctora, tiene un nicaragüense en materia laboral que decide emigrar a los Estados Unidos? ¿Verdad? Buenos días, Jocelyn. Buenos días, ¿verdad? A todos en el canal. Bueno, fíjate que realmente las oportunidades, como les decía, para un profesional, cuando un profesional llega a este país, pues obviamente si ha venido indocumentado y no tiene una autorización de empleo, entonces tendrá que realizar diferentes tipos de labores al que no está acostumbrado. Es muy difícil cuando la persona recién llega porque el nicaragüense es una persona muy nacionalista, a diferencia de otros patriotas, ¿verdad? Es muy nacionalista, es muy apegado al núcleo familiar, entonces esta es una de las primeras, ¿cómo te diría? Lo primero que el nicaragüense tiene que enfrentarse, ¿verdad? Es a la soledad. Y lo segundo es que el nicaragüense pues tiene que tratar de incluirse en el mundo laboral de una manera que no siempre es la mejor. Tiene las barreras acerca del idioma, dependiendo del estado donde llegue. Hay estados en los cuales muy poco se habla el español, entonces esa es otra limitante para el nicaragüense. Y obviamente siempre terminan realizando labores como en materia de construcción, limpieza, jardinería, en restaurantes como asistentes, como lavadores de trastes. Realmente esas son las funciones que normalmente realizan cuando vienen a este país. La gran pregunta, doctora, es por qué los inmigrantes, en el caso de los nicaragüenses, terminan realizando estos tipos de actividades, porque normalmente se cree que cuando uno viaja a Estados Unidos tiene la gran oportunidad de encontrar ofertas laborales, pero cuando es migrante se les dificulta.
¿Cuáles serían esas principales razones en que las empresas toman en cuenta para contratar a una persona inmigrante? Y si hay temor de parte de estas empresas de que sean multadas o se les aplique algún tipo de ley por contratar inmigrantes. Claro que sí, esa es como te decía, como no tienen una autorización de empleo, entonces ellos tienen que realizar estas tareas, ¿verdad?, de manera ilegal. Es ilegal en Estados Unidos contratar a una persona indocumentada. Las compañías lo saben, ellos cuando lo hacen, ellos se arriesgan y realmente pues hay un rate, como una tasa, ¿verdad?, que si después de los $10 para arriba hay un chequeo de las personas por el parte del IRS, que es donde haces tus impuestos. Por eso es que estas personas, los nicaragüenses, cuando llegan tienen que realizar labores donde no puedan ganar arriba de $10-12, porque entonces ahí sí necesitan el requisito de la autorización de empleo y un número de seguridad social para que ellos puedan hacer sus cotizaciones. Podemos decir que ese sueño americano se convierte prácticamente en una odisea, porque muchas veces pasan los inmigrantes sin trabajo hasta más de 3 meses, 6 meses, incluso hasta un año sin poder encontrar un trabajo de manera legal. No solamente una odisea, muchas veces se convierte en una pesadilla. Hay inmigrantes que caen en manos de explotadores, ¿verdad?, donde ellos tienen que trabajar hasta 12 horas. Y tampoco reciben una buena alimentación. Entonces, como ellos saben que es el único lugar donde de pronto pueden tener trabajo, entonces se ven expuestos y se ven en la obligación de soportar esas grandes jornadas de empleo y explotaciones, especialmente las mujeres en el ámbito doméstico, ¿verdad? Hay comunidades de americanos o judíos que les gusta contratar mano de obra hispana. ¿Y por qué? Porque ahí las muchachas que llegan a trabajar a las casas trabajan de sol a sol. Si en la noche hay que cuidar a un niño, las levantan a toda hora a que cuiden a los niños. Pasan todo el tiempo de pie, no pueden descansar. Entonces hay mucha explotación cuando una persona no tiene una admisión legal en el país y cuando no está autorizada para poder laborar en el territorio estadounidense. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de la delincuencia organizada y de esas ofertas laborales que parecieran tan fantásticas que carecen de realidad. ¿Cómo es que justamente las empresas norteamericanas pueden contratar a un nicaragüense a distancia? ¿De qué forma se hace? Jamás se puede hacer bajo la ilegalidad o jamás se podría hacer si esta persona, entiendo, se iría mojado, como decimos popularmente, a los Estados Unidos. Entonces me gustaría que reflexionemos una vez más en ese tema y quiero recordarle a nuestra amable audiencia que vamos a habilitar en este momento nuestras líneas 2222-7808 para que usted pueda llamar y participar y hacer sus preguntas a nuestra experta. También puede comentarlo a través de las redes sociales. Nos encuentra transmitiendo en vivo este segmento en Canal 10 Nicaragua en Facebook. ¿Cómo identificar esto, doctora? Sí, exactamente, Jocelyn, como lo decía, una persona para poder obtener una visa de trabajo debe de tener una admisión legal al país. Jamás podría optar una persona que ha ingresado indocumentada a este tipo de ofertas de empleo. ¿Cómo funciona? Bueno, el extranjero debe de aplicar a la empresa y es la empresa que se encarga de hacer todo el procedimiento. Tiene que ser bajo el margen de la legalidad. La empresa solicita una certificación laboral ante el Departamento del Empleo, ¿verdad?, de Estados Unidos, y es un proceso donde tiene que demostrar que el extranjero es idóneo para la posición de empleo que este empresario, esta compañía está ofertando. Tiene que demostrar que no le está quitando el empleo a un ciudadano o un residente de Estados Unidos. Entonces, claro que hay mucha legalidad dentro del proceso, ¿verdad? Y siempre tiene que haber una aprobación por parte, primeramente, el Departamento de Empleo y segundo, el Departamento de Inmigración.
De hecho, hoy en día, ¿verdad? El Departamento de Estado ha indicado cuando en los casos de ciertas categorías de visa de trabajo, cuando ya hay una aprobación por parte del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, muchas veces van a ser exentos de una entrevista ante el consulado del país de origen. Así que sí hay mucha legalidad. Si las personas reciben una oferta por parte de alguna compañía o ellos ingresan sus datos, ¿verdad? En internet a ciertas páginas web, tienen que tener mucho cuidado y pueden detectar cuando es un fraude por el modo de operar de estas compañías, de estas organizaciones, ¿verdad? Que cometen fraude y que normalmente hacen, como decías tú, unas ofertas maravillosas que son completamente irresistibles y ahí es donde la persona cae en el engaño. Doctora, hemos habilitado nuestro número telefónico 2222-7808. Ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta para la doctora María Matthews, quien es especialista en temas de migración y perdones? ¿Le escuchamos? Buenos días. Doctora, tengo una pregunta. Yo estoy llamando de Jalapa, Nueva Segovia. Estuve alrededor de 10 años en Estados Unidos, me vine en el 2014. Con todo esto de las protestas y eso, mis hijas tuvieron que emigrar porque tuvieron mucha actividad en esto. Ellas están, ahorita les dieron su permiso de trabajo, están con lo del asilo. Mi hija mayor dejó su niña. Los dos papás están allá, pero ellos están separados. La pregunta que yo tengo, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir para que mi nieta pueda viajar y si en algún momento yo puedo viajar con ella? Gracias. Muchas gracias a usted por hacer la consulta. Doctora. En este caso, ¿verdad? En particular, existe un programa que se llama CAM, ¿verdad? Que es para los niños centroamericanos, donde los padres pueden solicitar asilo hacia ellos desde el país de origen. Desafortunadamente, Nicaragua es el único país, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica, que no están incluidos dentro de este programa. Se espera que se habilite, ¿verdad? A raíz de tanta inmigración, tanta afluencia nicaragüense. El proceso en este caso en específico, hasta que la hija tenga autorizado, hasta que ella se le garantice por parte de un juez de inmigración su asilo, ella obtenga su certificado y ella pueda, un año después de ella haber obtenido su asilo, ella puede aplicar a la residencia. Entonces ella podría solicitar dentro de esa aplicación a sus hijos. En el caso de, todo se hace ante el Departamento de Inmigración y posteriormente con el Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visa, que coordina con el consulado del país de origen, en este caso con el consulado de Nicaragua. En el caso de la mamá no es un familiar inmediato, ¿verdad? Los familiares inmediatos son los cónyuges y los hijos menores, y en algunos casos los hijos mayores también, pero el proceso de espera es diferente. Entonces, en el caso de la mamá, ahí va a ser a criterio del cónsul, ¿verdad? La mamá tendrá que solicitar una visa de turismo para poder acompañar al menor, y es a criterio del cónsul si le otorga la visa. Obviamente, el hijo puede reclamar al padre o a la madre, ¿verdad? Una vez que ya es ciudadano americano, y la espera toma alrededor de 3 años para que el padre pueda inmigrar con una visa de inmigrante y posteriormente hacerse residente. Doctora, tenemos otra comunicación telefónica antes de seguir con la entrevista. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Aló, sí, buenos días, mucho gusto. Hablamos de Chontales y la consulta que nosotros deseamos hacer es que mi esposo tiene una visa que se la otorgaron por 10 años. Se le vence en el mes de octubre de este 2022, ¿verdad? Él desea saber si él
al solicitar él renovar su visa, ¿verdad? Nosotros estuvimos leyendo en la página en una página, ¿verdad?, que él puede renovar su visa sin hacer su consulta, es decir, sin hacer su entrevista, perdón. Entonces, pero él dice, nosotros nos ponemos a pensar si será prudente solicitarlo ahorita, ¿verdad?, su renovación de visa, o si lo que él podría hacer es viajar ahorita y antes de los 6 meses solicitar renovar su visa. Muchas gracias por su consulta. Doctora, ¿alguna pregunta para la amiga televidente para ayudar a darle una mejor respuesta? El señor nunca se ha quedado, nunca ha violado los términos de su visa, nunca se ha quedado más del término de admisión en el territorio estadounidense. Aló, bueno, parece que perdimos la comunicación con nuestra amiga televidente. Si fuera el caso, doctora, de que él no ha violado los reglamentos, los procedimientos ni el tiempo de estar permaneciendo allá en los Estados Unidos, ¿cómo se procede en este caso? ¿Cuál es la recomendación? Y hablemos de la otra hipótesis, si él hubiese violentado los términos legales, su periodo de permanecer allá. Sí, bueno, actualmente, ¿verdad?, el Departamento de Estado y en el caso del Consulado de Nicaragua, la persona que tiene 10 años, ¿verdad?, de tener una visa y nunca ha violado ninguno de los términos de su visa, esta persona puede hacer el trámite sin necesidad de una entrevista. Es verdad lo que la señora ha leído, ¿verdad? Solamente tiene que hacer su aplicación y enviar toda su documentación vía cargo trans. Pueden encontrar información en la página del consulado y ahí hay instrucciones y la dirección, todo cómo deben de hacer el envío de los documentos. Obviamente debe de esperar hasta que la visa se venza. No puede renovar una visa si la visa todavía no ha expirado. Ese es uno de los requisitos para una renovación. En el caso que la persona ha violado los términos de su visa y ha permanecido más tiempo del que el oficial del CBP le ha otorgado, obviamente la persona ha caído en una inadmisibilidad y al momento que la persona envía sus documentos habrá una negativa y una, pues simplemente no le van a renovar su visa y si el cónsul considera no darle ninguna explicación, no lo hace, o si le puede dar la sección 212, cuál artículo, ¿verdad?, para cuando la persona violenta los términos de su visa, entonces se lo envía en una notificación o en un email haciéndole saber de que tiene una inadmisibilidad en base a tal artículo y entonces la persona no va a recibir su visa de turista. Doctora, hay figuras para poder permanecer de manera legal en Estados Unidos. Una de ellas es la solicitud de asilo. ¿Qué tan masivas han sido las solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses en la nación norteamericana? ¿Cuántas se han recibido? No sé si hay un dato específico reciente y de estas, ¿cuántas han sido rechazadas, doctora? Queda pendiente la respuesta después de la siguiente comunicación. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Aló. ¿Aló? Buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Bienvenida. Sí, buenos días. Mi consulta es, quería consultarle a la señorita que está ahí de migración. Sí, a nuestra abogada. No se escucha a través del televisor, por favor. Mire, yo tuve una residencia desde el 2003 y yo dejé de viajar en el 2011. Se venció el 16. En el año 2016, que yo por espontánea voluntad dejé de viajar, yo puedo optar a una visa de turista. ¿Y la visa que usted tenía era visa de turista? No, era de residencia. Ah, de residencia, sí. Disculpe que no le escuché bien, no sé si ya lo había mencionado el dato, pero como usted se escucha a través del televisor, hay retraso e interferencia en la comunicación. Pero bien, ya le vamos a contestar a través de nuestra experta que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por llamarnos, doctora. Para un residente, ¿verdad? Un residente no puede permanecer más de un año fuera del territorio estadounidense.
sin ser justificable esa estadía fuera del territorio. Cuando las personas han permanecido 2 años es lo máximo, existe un procedimiento que se llama de los residentes que regresan. Ese procedimiento es para recuperar la residencia, pero lo máximo son 2 años y obviamente es un proceso que se tiene que justificar la estadía de la persona en el extranjero, porque la residencia es un permiso para residir y obviamente si no estás residiendo, pues puedes perder, se te suspende, se te cancela esa residencia. En el caso de la señora, obviamente ella ya perdió su residencia, lamentablemente no se puede hacer nada para recuperarla, pero sí ella puede acudir y puede solicitar una visa de turista. El otro punto es para los residentes, cuando regresan a un país de origen, si ellos piensan o consideran que van a permanecer más del tiempo permitido por la ley, lo mejor que ellos pueden hacer es acudir al consulado, ¿verdad?, del país donde se encuentran y retornar esa residencia. En ese caso, lo que el consulado hace es que le otorga una visa. Ellos entregan su residencia y el consulado le otorga una visa. De esa manera, el residente pues ya no es residente, pero puede estar entrando y saliendo del país con esa visa. Y obviamente cuando ya quiere volver o tiene la necesidad de volver a residir en Estados Unidos, vuelve a acudir al cónsul y puede regresar, se le puede retornar su residencia. Es la única forma que no puede perder la residencia un residente, ¿verdad?, que está fuera del país, del territorio estadounidense. Le consultaba, doctora, antes de esa última comunicación de nuestra amiga televidente, que cómo ha estado las solicitudes de asilo de nicaragüenses para poder quedarse en los Estados Unidos. ¿Qué tan masivas? ¿Hay algún dato específico? Y si lo hay, ¿cuántas de estas han sido rechazadas? Fíjate, Jocelyn, que no te puedo dar un dato exactamente para los nicaragüenses porque el Departamento de Estado, ¿verdad?, hay una discreción acerca de las nacionalidades. Entonces, pero sí hay un dato específico en manera general acerca de los asilos seekers, que son las personas que buscan y que aplican un asilo. Tenemos datos muy interesantes, ¿verdad? A partir del 2019, en el 2019 se considera que fue cuando hubo la mayor negación de asilo. Un 90% de las aplicaciones de asilo fueron negadas con la administración del presidente Trump. En el 2020, ¿verdad? En ese entonces, en el 2019, solamente 8, en el 2021, estamos hablando solicitudes que se ingresaron 2018, 2019, 2020, que en el 2020 tenemos la tasa de aprobación fue un poco mayor, ¿verdad? Y la denegación estamos hablando de un 80%. El 20% de las aplicaciones fueron aprobadas. 2021, ¿verdad? Ya con la nueva administración del presidente Biden, se considera que hubo un poquito más de flexibilidad por parte de los jueces de inmigración y estamos hablando de un 50% de peticiones rechazadas y un 50% de peticiones aprobadas. El número de aplicaciones que tenemos, que se registró para este año aprobada, fueron 8.349 casos de asilo que fueron aprobados y obviamente el otro 50% fueron rechazados. Estamos hablando de alrededor de 16.000, 17.000 casos de asilo. Actualmente, para el 2021, hubo un récord en las aplicaciones. Estamos hablando de 300.000 nuevos casos de aplicaciones de asilo. La Corte de Inmigración reporta 1,1 millón de casos pendientes en las Cortes de Inmigración. Por eso es que el sistema se encuentra saturado. Estamos hablando de una comparación de 17.000 en el 2020 a 300.000 aplicaciones en el 2021. Tenemos una comunicación, doctora. Ok, muchas gracias. Tenemos una comunicación antes de que usted continúe con este tema tan importante. Buenos días, gracias por esperarnos. Aló, ¿todavía está en línea? Buenos días.
Bienvenido, buenos días. Sí, bienvenido. No le estamos escuchando bien, fíjese. ¿Hay alguna interferencia o se está pegando mucho al teléfono? Algo está ocurriendo, pero no le captamos lo que nos está diciendo. Bájele completamente el volumen a su televisor y se separa del mismo. Tengo una visa de turista. Ajá. Sí, bueno, tengo una visa de turista que se me vence en el mes de octubre. Sí, continúe. No se escucha a través del televisor, por favor. Y yo quería preguntarle a la doctora que si yo puedo viajar o hacer la renovación de visa, porque yo he visto en la página web que con la visa vigente todavía uno puede ir a renovar. Entonces, que si yo tengo ideas de viajar, que si puedo viajar ahorita y renovarla donde yo regrese. Yo he cumplido con toditos los requisitos, no he tenido problemas, no he estado detenido, he cumplido con todos los requisitos en el país de Estados Unidos. Muchas gracias por su pregunta. A nuestros apreciados amigos televidentes, recuerden por favor, cuando ustedes nos llamen, nos tienen que escuchar a través de su teléfono. Si a usted le gusta escuchar el retorno, si quiere escuchar a través del televisor, tenemos retraso en la comunicación y entonces no nos podemos comunicar de manera idónea. Por favor, cuando nos llamen, les reitero, escúchenos a través de su teléfono. Agradecemos esa preferencia y esa confianza en el programa. Y como siempre, muchas gracias por llamarnos y por ese cariño también para con nuestros especialistas. Doctora, él tiene esa duda. Usted decía en la llamada anterior que hay que esperar que la visa se venza para poder renovarla. ¿Esto aplica también para él, para todas las visas? No le estamos escuchando, nos reitera, doctora. Sí, no puedes renovar algo que no se ha vencido. En el caso del señor, él sí puede viajar a Estados Unidos siempre y cuando su retorno sea antes de la expiración de su visa. Él perfectamente puede viajar en cualquier momento, ¿verdad? Si él no ha incumplido, no va a tener ningún problema. Y obviamente hasta que él regrese y su visa se haya vencido, él podrá hacer la renovación. Doctora, tenemos más comentarios a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Ahí nos puede comentar, nosotros estaremos dando lectura a los mismos. Nos dice uno de ellos, Serena Meyer. Buenos días, abogada. ¿Cómo hago para demandar a alguien por pensión alimenticia que vive en Estados Unidos, pero que está bajo el estatus de inmigrante? También nos hace la pregunta Sandra Silva Mayorga. Buenos días. Mi papá trabajó legalmente por 20 años, pero su jubilación solo la puede recibir en Estados Unidos, no en otro estado. Nos hace la pregunta. Bueno, en el primer caso, ¿verdad?, de la pensión alimenticia, estamos hablando de que como la persona incumple con el pago de la pensión alimenticia en Nicaragua, en el país o en el país de origen, es un juez, ¿verdad?, civil de distrito en Nicaragua que tiene que tomar acciones. La persona puede hacerlo si aunque el padre o el alimentista, el que está debiendo alimentos, está ausente, obviamente obtendrá una sentencia. Tendrá que ejecutarla cuando la persona regrese al país de origen. No se puede en Estados Unidos porque primeramente, bueno, tendría que contratar los servicios de un abogado acá en materia civil, ¿verdad?, en Estados Unidos, y una corte estatal. Obviamente, si es un indocumentado y no hay cómo localizar a esta persona, entonces pues es un proceso bastante difícil. No conozco de casos similares, ¿verdad?, por el costo principalmente. Contratar a un abogado en materia civil para este tipo de proceso es muy costoso y pues difícilmente un abogado civilista acá en Estados Unidos va a tomar el caso, porque es difícil poder encontrar a una persona indocumentada y especialmente cómo le vas a tasar esos alimentos a una persona que está trabajando de manera indocumentada, que normalmente recibe pagos en efectivo o cheques. Entonces es bastante complicado el caso. El otro tema, la otra pregunta era relacionado sobre la pensión. Dice que si solo la puede recibir en Miami y no en otro estado. Él trabajó por 20 años legalmente.
Si él es ciudadano americano, el ciudadano americano puede viajar a cualquier país del mundo y desde donde se encuentre puede recibir su pensión de jubilación. Si es residente, solamente puede ser dentro del territorio estadounidense, no importa el estado, ¿verdad? Porque el seguro social es nacional, entonces lo puede hacer desde cualquier estado si es residente. Doctora, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta a la doctora? Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Una consulta a la doctora. Yo tengo una visa, ¿verdad? Una visa por 10 años, me dieron una visa y se me vence en febrero de 2023. Lo que pasa es que a mí, yo hablo desde Guapo, ¿verdad? A mí se me metieron a la casa los amigos del ajeno y se me llevaron todas mis pertenencias, incluyendo el pasaporte visado. Yo no he viajado a Estados Unidos, solo una vez que pasé, iba para África, entonces pasé por ahí, por eso me dieron la visa. ¿Qué es el procedimiento que tengo que hacer? O sea, ¿puedo esperar que se me venza la visa y solicitarla o cuál es el procedimiento pues, para eso, para recuperar mi visa? Okay, muchas gracias por exponer su caso. ¿Qué les podría responder, doctora? En el caso del señor, su visa fue extraviada, o sea, su pasaporte, al no tener el pasaporte, tampoco tiene la visa. Él tiene que reportar al departamento, al consulado del país de origen, en este caso Nicaragua, tiene que mandar un email haciéndole saber de que ha perdido su documento de identificación, su pasaporte, con ende también su visa. Debe haber reportado también a la Policía Nacional, hacer una denuncia donde ha sido asaltado y que se le fue robado su pasaporte. Es muy delicado este tema porque personas pueden utilizar ese pasaporte con otros fines. Entonces es importante. En cuanto a solicitar la visa, él con su reporte, ¿verdad?, su denuncia ante la Policía Nacional, él puede aplicar nuevamente y solicitar una entrevista. Tendrá que acudir a la entrevista por lo que él no tiene su pasaporte a mano. Entonces lo mejor, lo más recomendable es que vuelva a agendar su cita, ¿verdad?, vuelva a hacer el pago de su visa y vaya a su entrevista con su denuncia en mano de que él ha sido asaltado y que le robaron su pasaporte. Doctora, hay un sinnúmero de comentarios que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook, por eso vamos a darle lectura a la siguiente. Nos dicen, buenos días, ¿es cierto que las personas que viajaron a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y ahora hacen un nuevo viaje de turismo, se les quitará? Es la pregunta que nos hacen. Realmente no, legalmente pues no se puede, ¿verdad? Si la persona viajó y recibió su vacuna del COVID, la vacuna del COVID fue algo, no, como es una crisis sanitaria, ¿verdad? No es una carga pública. Las vacunas son completamente gratis. Cuando la persona puede enfrentar una cancelación de visa es cuando la persona ha venido en calidad de turista y ha recibido atención médica y hay una deuda con el Departamento de Salud y esta persona no ha pagado esa deuda. Entonces cuando la persona reingresa puede ser detenida, ¿verdad? Y se le puede exigir el pago de esa deuda porque es una carga pública o simplemente se le cancela su visa y es retornada al país de origen. Pero por el COVID, por haber venido a recibir una vacuna del COVID, no es motivo de cancelación de visa. Doctora, volviendo al tema del asilo, ¿de qué forma se debe solicitar el asilo? ¿Es viable hacerlo? ¿Es costoso en cuanto a procedimientos y económicamente? Y también lo otro es, cuando solicitas un asilo, ¿eso puede incluir a varios miembros de una misma familia o no? Jocelyn, bueno, existen dos formas, ¿verdad? Cuando la persona ha ingresado legalmente al país, puede solicitar el asilo y obviamente puede incluir dentro de la petición al cónyuge y a sus hijos, ¿verdad? Los hijos menores. En el caso de los hijos mayores de 21 años, el hijo deberá de tener una aplicación por separado, pero se puede enviar los dos expedientes juntos para que el oficial que reciba el caso
pueda saber que se trata de la misma familia. En el caso de las personas que han llegado indocumentadas, es algo que está sucediendo y necesito que pongan mucha atención, especialmente los familiares que se encuentran en Nicaragua, porque una de las incógnitas que siempre estamos recibiendo y estamos brindando asesoría. Cuando el indocumentado, ¿verdad?, el nicaragüense ha llegado al territorio estadounidense y la patrulla fronteriza le ha otorgado un parol, la persona, el inmigrante, no debe de solicitar un asilo, porque si solicita un asilo, la patrulla fronteriza inmediatamente le va a terminar ese parol, se lo va a cancelar y lo pondrá a la orden del juez. Incluso puede caer en una orden de deportación. ¿Por qué? Porque la persona está bajo custodia. Cuando no ha recibido un parol y solamente ha sido liberado y la persona tiene que estarse presentando a las oficinas de ICE, tampoco debe de solicitar un asilo, porque si el oficial, cuando la persona ingresó, no le remitió a una corte de inmigración, quiere decir que probablemente la persona no tiene suficientes motivos o pruebas para aplicar a un asilo y que el oficial lo está permitiendo quedarse, ¿verdad?, como un acto humanitario. Entonces, si la persona fue dejada en libertad y solamente tiene que estarse presentando porque está bajo custodia, no debe de aplicar al asilo, y es lo que sucede. Van donde notarios y les dicen, sí, te puedo llenar tu aplicación de asilo, y le llenan la aplicación de asilo, les cobran $500 o $1,000, ¿verdad? Y envían la aplicación de asilo, y ahí es donde se meten en un problema, porque cuando llegan a la corte no tienen suficientes evidencias y se ponen en deportación. Es posible estar bajo custodia por muchos años si la persona siempre se está presentando y no comete ningún delito dentro del territorio. El oficial de la patrulla fronteriza, ICE, puede seguir renovando la estadía o puede extender la custodia que la persona se esté presentando a firmar. Entonces no es recomendable en este caso solicitar y hacer una aplicación para asilo. Doctora, ¿qué tan recomendable es la solicitud de asilo? Porque muchas veces se cree que se va a incurrir a más costos por los procedimientos que la persona tiene que complementar cuando se solicita un asilo. Y la otra pregunta también es referente a que la tercera ola de migrantes, ¿cómo está afectando o beneficiando a las personas que están decidiendo buscar mejores oportunidades de vida? Tal es el caso de Estados Unidos. ¿Esto está poniendo más traba a esas personas que buscan oportunidades de vida? Primero, ¿verdad?, los costos del asilo. El problema del asilo es que cuando la persona viene pues es un extranjero, la mayor parte de la documentación viene en español. Si la persona trae un expediente, ya sea un expediente penal o algo que demuestre la persecución en el país de origen, entonces todo está en español, pues tienen que realizarse todas las traducciones. ¿Por qué es costoso? Se puede considerar que es costoso porque el procedimiento, todo lo que conlleva el caso, el trabajo que se realiza en una petición de asilo, armar un expediente de asilo no te toma un día. Por ejemplo, en mi caso, yo me tomo el tiempo como mínimo 3 meses para poder armar un expediente de asilo, para que lleve completo. Tiene que llevar una evaluación psicológica. La persona debe de agendar una cita con un psicólogo y ser valorado. Entonces esa evaluación psicológica pues puede ser un poco cara, como mínimo, ¿verdad?, $500. Entonces eso es lo que hace que el caso, que el proceso sea un poco más costoso. Muchas veces no solamente necesitan un tratamiento, sino que a veces son referidos a un psiquiatra y la persona tiene que estar bajo terapia. Entonces todas estas terapias obviamente son costeadas por el extranjero, por el aplicante.
Entonces, por eso es que el proceso es un poco costoso y obviamente todo lo que lleva es un juicio, es un caso completo, no es una vía administrativa, simplemente llenar un formulario y mandar algún requisito. Aquí tenés que plantear una posición, tenés que demostrar que realmente hay un miedo creíble. Entonces, poder llegar a demostrar y sustentar es un proceso muy complejo y obviamente por la complejidad del caso es que es costoso el proceso. Cuando se solicita el asilo, yo he escuchado esto, doctora, que si por ejemplo es el papá o la mamá de niños nicaragüenses que están en los Estados Unidos de manera legal con una visa de trabajo y solicita un asilo, esto pone en peligro el hecho de que el niño que está en Nicaragua, hijo de esta persona, pueda viajar y ser partícipe de poder residir en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? El caso es el siguiente: una persona que está en Estados Unidos, está con visa de trabajo, pero no puede solicitar asilo según esta persona porque sus hijos están en Nicaragua. Y ella piensa, o él piensa, que sus hijos pueden viajar a Nicaragua, pero si esta persona no solicita el asilo para poder quedarse en el país norteamericano de manera permanente. No es recomendable cuando una persona tiene un beneficio migratorio aplicar a un asilo. Probablemente, lo más probable, o sea, hay un 90% de que esa solicitud va a ser rechazada, porque hay una doble intención. Se considera que cuando una persona ya obtuvo un beneficio y aplica para otro beneficio, es una doble intención y la persona puede terminar perdiendo ambos beneficios, ¿verdad? Se le rechaza la aplicación y se le suspende su visa de trabajo y termina en una deportación. Entonces no es recomendable. En el caso de tiene que regresar, si ha ingresado con una visa de trabajo y su visa de trabajo termina en el tiempo establecido, tiene que retornar al país de origen. No puede solicitar el asilo. Si lo hace, como te decía, cuáles son las consecuencias, y obviamente va a perjudicar a cualquier beneficiario. Doctora, ya para concluir, el hecho de solicitar la visa americana en este momento, por ejemplo, para los nicaragüenses, ¿esto es viable? Sabemos que tiene un costo importante, tomando en cuenta la economía de las familias nicaragüenses. Se habla del sorteo de la rifa de visas. ¿Qué usted recomienda en este contexto? Sobre todo por la tercera ola de migrantes que está generando un impacto fuerte en la nación norteamericana y en México también. Sí, bueno, en cuanto a la visa, ¿verdad? La persona puede aplicar, pero siempre es importante que determinar si es elegible. Hay criterios de elegibilidad. La persona debe demostrar arraigo en el país de origen, ¿verdad? Y los ingresos económicos. Eso es muy importante. Si la persona no está trabajando, si la persona no tiene arraigo, entonces esa visa va a ser denegada. El consulado está actuando de manera normal, ¿verdad? Se están procesando los casos, abrieron nuevamente, ¿verdad? Las personas pueden aplicar a su visa de turista, pero obviamente no está tomando en cuenta la ola de migrantes, sino los criterios de elegibilidad. O sea, el cónsul no puede salirse de esa línea que tiene, que su deber es determinar si la persona es elegible o no, independientemente de lo que esté sucediendo en Estados Unidos en cuanto a la ola de migrantes. Muchas gracias, doctora, por su compañía hoy y sus orientaciones para la población nicaragüense. Si desea agregar alguna recomendación adicional a lo que hemos hablado en los índices que usted desee, no sé si en la alerta siempre de tener cuidado con las ofertas maravillosas de trabajo y en los riesgos que enfrentan los nicaragüenses quizá que deciden viajar en busca del sueño americano y que allá tienen quizá un estatus más o menos estable, pero que es una situación agridulce porque están extrañando su país y pues no tienen los mejores empleos profesionales, van allá a hacer labores distintas a las cuales pues ellos estudiaron o para las cuales ellos quisieran haberse dedicado en su país de origen. Mis recomendaciones, ¿verdad? Siempre tienen que ser muy cuidadosos en cuanto a las ofertas de empleo. Lo mejor es consultar con un experto, asesorarse, verificar. La mejor oferta de empleo es aquella que te recomienda un amigo o un familiar que está en Estados Unidos y puede contactar a la empresa.
que traten de hacerlo no a través de estas páginas web que normalmente, ¿verdad?, se prestan a fraude. En cuanto a las personas que están considerando viajar indocumentado, les recomiendo que tomen en cuenta la forma en que lo van a realizar. Siempre su lista de contactos es muy importante, ¿verdad? Es vital, y que siempre estén alertas, viendo las rutas que van a tomar, que se indaguen si lo van a hacer, con quién lo van a hacer, y verdad que consulten con otras personas que han pasado por situaciones similares y puedan obtener esas recomendaciones. No recomiendo, ¿verdad? Siempre la familia es la más importante, especialmente aquellos que tienen niños, las madres solteras, dejar a sus niños en el país de origen, ¿verdad? Es muy doloroso, es traumático tanto para la mamá cuando se separa como para el menor. Entonces tienen que pensarla mucho y tienen que tomar todas las medidas necesarias y ser muy cuidadosos. Los riesgos siempre son los mismos, a riesgos de secuestro, abusos sexuales, extorsión, muchos riesgos, la verdad. Tienen que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias nuevamente, doctora María Matthews, experta en temas de migración y perdones de Estados Unidos. Así es, muchas gracias, doctora. Vamos a presentarles la tendencia que obtuvimos en la entrevista del día de ayer. En Debates y Soluciones nos acompañó Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, e Isidro Trujillo, abogado y notario público. El tema que se abordó fue deudas, usura y arreglos de pago. La entrevista obtuvo un total de 26.674 personas alcanzadas, 85 comentarios, 18 veces fue compartida, en interacciones alcanzó 2.987. Y con esta información que le hemos presentado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más. Así es, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, en esta ocasión para hablar sobre un tema de su interés. ¿Cómo saber si mi diabetes está controlada? Justamente un tema muy necesario ahorita que acaban de pasar, mala alimentación, exceso de comida chatarra. Entonces nos acompaña el experto Javier Bravo, que nos indicará cómo iniciar este 2022 de la mejor manera y qué exámenes son necesarios para controlar la diabetes. Un gusto. Gracias, Ailey, por esta invitación, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un año más de vida, siempre y cuando cuidándonos con esta enfermedad, ¿verdad? Del virus. En el caso de los diabéticos es un tema bastante controversial, como tú decías. El saber cómo voy a amanecer, el saber cómo estoy, el saber qué debo de exámenes realizarme para ver cómo está mi diabetes, ¿verdad? En este caso. Lo importante del paciente es acudir a su médico, ¿verdad? Pero antes de ir al médico, el paciente por sí solo, ya la mayoría se conocen, pueden hacerse sus exámenes de rutina. ¿Cuáles serían de estos exámenes más precisos? La hemoglobina glicosilada, que es el que valora el nivel de glucosa 3 meses atrás. Ahí podríamos determinar si la diabetes crónica está totalmente controlada. El perfil de lípidos, que es uno de los exámenes que ayuda y determina si el paciente puede tener una complicación o no a corto plazo, como es el colesterol y el triglicérido. Otros exámenes no menos importantes, pero sí se pueden realizar, es el ácido úrico, que algunas veces va acompañado con el aumento del perfil de lípido, que es el colesterol y triglicéridos. Y por último, pues hacerse sus glucosas en ayunas, que determina, en el caso de que el paciente tenga su aparatito, chequearse su azúcar en ayunas y chequearse su glucosa después de la comida, con el objetivo de verificar si realmente pues, ese paciente está o no está controlado. Justamente la diabetes es una enfermedad muy silenciosa. Entonces, ¿qué debería alarmar al paciente diabético y decir algo está mal aquí? ¿Qué debo hacer y qué debo tratar? Correcto, muy buena pregunta esa. La verdad de las cosas que hay pacientes que tienen, digamos, factores de riesgo, como es el aumento de peso, como es aparición de las manchas a nivel del cuello, de las axilas, de los codos, que algunas veces eso puede orientar a resistencia a la insulina. Otras veces los factores predisponentes, como son hijos de madre y padres diabéticos o hermanos diabéticos, eso te puede conllevar a tener una idea de que puede ser candidato a aparecer la enfermedad.
¿Pero por qué es silenciosa? Porque muchos pacientes, al no tener síntomas, no llegan a la consulta y no se hacen exámenes por temor a aparición de la enfermedad. Pero ya llegan cuando la enfermedad ya aparece, ya con los síntomas, como en este caso, que están orinando mucho o que pierden peso de manera inexplicable, que no hacen ni ejercicio, solo pasan sentados, pero están perdiendo peso. Y entonces eso es lo que lo conlleva a la cita con el paciente, con el médico. Sí, justamente también hay algunos pacientes que no saben que tienen diabetes, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es ese proceso de descubrir que la diabetes está presente en la vida de estas personas? Fíjate que la diabetes es una de las enfermedades que puede pasar hasta 5 años desapercibida. Normalmente el paciente no siente nada, lo único que logra identificar el paciente es que va aumentando de peso gradualmente. Lo otro que pueden manifestar algunas veces es el dolorcito de cabeza, que tal vez no es presión, pero sí es un aumento de la glucosa. Y por último, son pacientes que se le puede hacer un simple examen, que es la glucosa en ayuna, y determinar el valor, si está en el rango normal o se está acercando a algo que se llama prediabetes, que es cuando te está avisando, ve, hay que hacerte los exámenes, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable, y caer nuevamente a un rango normal y evitar que aparezca la diabetes. Pero muchos pacientes no toman la importancia de realizarse los exámenes a tiempo, de tal manera que cuando ya llegan a hacérselos, ya salen con el diagnóstico de diabetes. Y algo importante es que cuando uno ya les dice que son diabéticos y que tienen que iniciar tratamiento, pues se echan un poquito para atrás y buscan otra opción. O sea, se andan negando a la enfermedad aún sabiendo de que los exámenes están saliendo bastante alterados. Otro caso, doctor, muy usual es que siempre los pacientes diabéticos se dan esa pasadita, es que el día de hoy es un día especial, entonces voy a comer un poquito de más. ¿Qué tan perjudicial sería esta excepción alimenticia para los pacientes diabéticos? A largo plazo, ¿cómo se verían las consecuencias de una mala alimentación? Exactamente. Cuando el paciente lo hace una vez al mes, no ocurre nada. O 2 veces al mes no ocurre nada, porque los otros días, digamos los 28 días del mes, pues se está cuidando, entonces no va a pasar nada. Es como la historia de los pacientes que te dicen, ve doctor, pasé 3 días sin tomarme la pastilla, me tomo la glucosa y sale bien. Eso significa que la pastilla no me está ayudando, o sea, no me está haciendo efecto porque mi azúcar sale bien. No, eso a largo plazo va deteriorando más el cuerpo, va deteriorando más los órganos, y estos pacientes pueden tener complicaciones crónicas, están las complicaciones agudas, ¿verdad?, que pueden ser en el momento que te llevan a un hospital inmediatamente, y están las complicaciones crónicas que van afectándose gradualmente, como una de las más conocidas es la insuficiencia renal crónica, y otras complicaciones que es más transitoria y que hace que el paciente lo lleve a la consulta es la neuropatía diabética, es cuando ya pierden la sensibilidad en los pies. Entonces el paciente ya se siente mal, lo primero que se oyeron del médico, determinar qué es, pero no se da cuenta que ese problema es como consecuencia de su diabetes descontrolada, de sus malos hábitos alimenticios, o porque ellos no se toman el medicamento tal como es, porque le falla un día, le falla 2 días, y como se sienten bien, entonces no toman en consideración de que el tratamiento tiene que ser continuo, es el pan nuestro de cada día en el caso del paciente diabético. Yo creo que es necesario, doctor, recordar a los pacientes diabéticos la importancia de tener una buena alimentación y cuáles son esos cuidados generales que el paciente diabético debe de tener. Bueno, para este 2022, ¿verdad?, es importante que todos los pacientes se pongan metas, así como se ponen metas laborales, metas deportivas, cualquier tipo de meta. También pueden ponerse metas en salud, tratar de bajar sus niveles de colesterol, tratar de bajar sus niveles de azúcar, sobre todo tratar de bajar de peso haciendo por lo menos ejercicio 3 veces a la semana, hacer cambios de hábito alimenticio. Pues normalmente los diabetólogos podemos orientar un poco a los pacientes sobre alimentos que son que consideramos que son dañinos para la misma diabetes, pero ellos pueden ir acompañados con un nutricionista de la mano, de tal manera que puedan guiarlos a mantener un nivel de glucosa más bajo y paralelamente ir bajando de peso gradualmente, porque de esta forma van a controlar los niveles de azúcar y así van a evitar complicaciones a futuro. Sabemos que nadie está pensando en el futuro, pero lamentablemente la enfermedad es tan dañina que afecta tanto que a los pacientes a veces
los saca de los trabajos, caen en depresión, caen en amputación y por último pues pueden fallecer pues por una complicación. Si hacemos eso ahorita, eso nos va a favorecer de aquí a largo plazo. ¿Qué personas están expuestas a la diabetes, doctor? Porque hay veces que no somos conscientes qué tan propenso podemos ser para esta enfermedad. Fíjate que algo sencillo, la otra vez hablaba de que un paciente que consuma 2, 3 gaseosas al día, que es un simple hecho de beberse una bebida, eso trae grandes cantidades de azúcares que más adelante te puede convertir en resistencia a la insulina y te puede llevar a la diabetes. Lo segundo que te podría decir, pacientes que tienen predisposición genética, que tu mamá y tu papá sean diabéticos, si vos aumentas de peso vas a padecer de diabetes lo más pronto. Lo tercero, los pacientes sedentarios, que no hacen nada de ejercicio, ni tan siquiera salen a caminar ni 20 minutos al día, 3 veces a la semana. Y pacientes que tienen desórdenes alimenticios, que comen todo tipo de comida y a toda hora, que no tienen, digamos, los 3 tiempos de comida, sino que pueden abusar hasta 4 o 5 veces en la alimentación. Y ya no se diga más aquellos pacientes alcohólicos, ¿verdad?, que consumen demasiadas bebidas alcohólicas, pacientes que pueden consumir alcohol viernes, sábado y domingo, te pueden conllevar a un trastorno del hígado y eso te puede conllevar también a un problema de... Es decir, todo juega un papel importante en la aparición de la enfermedad. El detalle está que cuando la enfermedad se diagnostica, todos esos que llevaron a aparecer la enfermedad tienen que ir desapareciendo poco a poco e ir instruyendo al paciente en qué es bueno para él y qué es malo en este caso. Ok, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta ocasión. Es muy importante abordar la diabetes porque es una enfermedad muy común entre nuestra sociedad. Un gusto de haber estado en esta ocasión con usted. Gracias. Entonces eso ha sido todo en esta ocasión, pero continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. ¿Cómo continuar la relación de pareja, el noviazgo o el matrimonio después de una infidelidad? Y más si no es la primera vez que pasa esto en la relación. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo reconstruir? ¿Se recupera o no la confianza? Hay tantas dudas y yo sé que usted probablemente ha tenido esa dura experiencia de la infidelidad. Si es así, le invito a que nos marque más adelante el 2222-7808 porque hoy vamos a abordar el tema en los siguientes minutos con nuestra experta, la psicóloga Alba Roni. Muy guapa como siempre, doctora, bienvenida. Gracias. Muchos admiradores tiene usted por acá en el set y también de parte de la audiencia. Muchísimas gracias, Jocelyn, y un cariño que también pues se agradece mucho. Muchísimas gracias. Y hoy hablando de este tema tan importante, tan interesante, porque lo vemos con mucha frecuencia sobre la infidelidad. ¿Cómo superar una vez que yo sufrí una infidelidad de parte de mi pareja? ¿Cómo puedo superar? O al revés, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo retener o querer reconstruir mi relación de pareja una vez que yo fui infiel? Porque cuando hay una infidelidad se sufre de las dos partes. Porque si la otra persona que fue infiel no hubiese querido la relación, de entrada sencillamente se retira y se va. Entonces, pero es un mundo complejo, un mundo bien difícil. A ver, una de las cosas importantes es que cada relación es totalmente diferente y trae elementos totalmente diferentes. ¿Qué cosa es una infidelidad? Para una pareja puede ser muy diferente para otra pareja. Dicen que uno puede ser infiel hasta con el pensamiento. Usted dígame qué es realmente una infidelidad. Para ser infiel, ¿hace falta llegar a acostarse con alguien, a tener relaciones con alguien? ¿O no puede haber un beso, puede haber infidelidad a través de las redes, a través del WhatsApp? Hay infidelidades emocionales y hay infidelidades físicas, ¿verdad? Que es cuando las personas se enamoran a veces de las otras personas y tienen un apego hacia otras personas con un interés de tener una relación. Y hay relaciones físicas que también, aunque no haya una relación emocional, hay una infidelidad porque hubo un contacto físico. Qué interesante eso, ¿verdad? Doctora. Y antes de seguir profundizando en lo de la infidelidad, yo quiero preguntarle algo que me lo comentaba alguien que dice vivirlo. Me dice esta persona, yo estoy casada, amo a mi esposo, tomé la decisión de amarlo, pero estoy enamorada de otra persona. ¿Se puede tomar la decisión de amar a alguien y enamorarse de otra persona, doctora?
Hay 3 tipos de amores, ¿verdad? Que en algún momento vamos a hablar sobre esos 3 tipos de amores que la gente a veces no entiende. Tenemos lo que es el amor de la pasión, que es la primera etapa del amor, que hablamos de que queremos estar con una persona, que queremos estar todo el tiempo, pensamos en ella, Tenemos lo que es el amor, ya hablando de una segunda etapa, que es cuando la persona comienza a querer conversar, a profundizar, a establecerse con la persona y quiere compartir tiempo con ella. Y tenemos el tercer amor, que es el amor, la tercera parte, que es cuando la persona se sueña atardecer su vida con esa persona, sueña con nietos, sueña con tener un proyecto de vida. Entonces hay 3 tipos de amor que sería interesante que lo platiquemos, ¿verdad? Entonces sí se puede lo que le decía. El amor de la pasión, el amor del apego y ¿perdón? Entonces sí se puede lo que le decía. Sí se puede, ¿verdad? Sin embargo, eso podría, el hecho de que poderse no es que se deba. Correcto. ¿Por qué? Porque en vez de buscar por separado esos amores, podríamos buscar en la misma persona y ser más íntegro. Eso es como decir, podemos tener un hijo que no sea de mi pareja, claro, puede tenerlo con todas las que usted quiera, pero se va a destruir la vida y le va a destruir la vida a los demás. Quiero invitar a nuestra audiencia que nos pueda marcar el 2222-7808 para que nos cuente su vivencia y nosotros podamos compartir el tema, retroalimentarnos y también que nuestra experta le pueda orientar. Hay algo bien importante, doctora, que yo lo escucho recurrentemente. Me fue infiel y no es la primera vez que me infiel, lo perdoné, pero no olvido esa infidelidad, no vivo tranquilo, no vivo tranquila y no sé cómo recuperar la confianza. Probablemente usted escucha esto muy seguido en la consulta. Muy seguido, claro que sí. Y yo creo que es bien importante, primero, poder hablar de lo que pasó, porque muchas personas dicen, no, ya pasó, olvidémoslo para no crear conflictos o no crear más crisis en la relación, porque hay hijos, porque hay bienes en común, porque hay negocios, porque hay amigos. Entonces, a veces las personas se quedan en la relación no por la pareja, sino por el entorno que lo une. Entonces, es bien importante saber qué está pasando en la relación y por qué nos podríamos quedar. 2, hablar de lo que pasó exactamente, porque la persona que fue la víctima de la infidelidad quiere saber muchísimas cosas, por qué pasó, qué carencias había, por qué lo hizo, qué tiene esa otra persona que no tiene ella. O sea, hay un montón de cosas que hay que hablarlas, cuáles son las carencias de la relación que conllevó a esta persona, que no se justifica nunca una infidelidad, porque si yo ya no estoy feliz y yo ya no me siento bien con mi pareja, lo mejor es retirarme y poder darme la oportunidad de abrir una nueva relación, pero la infidelidad no se justifica. Sin embargo, las mismas crisis a veces que estamos viviendo, el desamor, la falta de respeto, la violencia y un sinnúmero de cosas que hay en la relación, va deteriorando tanto la relación, y esta es una manera de agredir a mi pareja. Cuando yo soy infiel, es una manera de lastimar, de herir, de destruir la integridad y la autoestima de la otra persona. Entonces puede llegar la relación a tener un final fatal. ¿Se recupera la confianza? Creo que sí, en dependencia de la situación que pasó. Si fue única vez, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que haya una infidelidad con un familiar de la persona en su casa, con la confianza en que se le dio, etcétera, o cuando hay hijos de por medio, que a partir de esa relación ahí nació algún niño. No es lo mismo a decir, ok, estuve en algún momento tomado y qué sé yo, otras condiciones. ¿Qué condiciones hay para poder comprender? ¿Qué carencia hay? El poder platicar los dos. Una de las cosas importantes es que la persona nunca busque los amigos o a las amigas para contarle su situación, porque muchas veces los amigos van a ir supuestamente en favor de su amiga, y pueden destruir la relación. Y más si esas personas son personas promiscuas, son personas que tienen muchas libertades sexuales, pues no le va a dar un mejor consejo para reconstruir su matrimonio. Doctora, se pueden aprovechar y ser el premio de consolación y aprovecharse de esa necesidad afectiva que tiene la persona, ¿verdad? Claro. Hay una llamada. Sí. Buenos días, le escuchamos. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su opinión o su consulta? Buenos días. Buenos días, caballero. Muy bonito el tema que tienen. Muchas gracias, bienvenido. Sí, es importante para muchas parejas. Pues personalmente tengo 26 años de casado. Fui infiel no una vez, por lo menos media docena de veces. Wow. Y el consejo que yo les puedo dar a las parejas, ya tengo años yo de portarme bien, como decimos en el buen Mica, pues. Pero
hago solo para hacer feliz a mi esposa. Me dio 1, 2, 3, 6 oportunidades. Ya la última sí la miré pálida, como decimos, ya la miré muy decidida, entonces ya dije, no, tengo que ver. Yo aconsejo por lo menos a los varones, en términos generales, el factor más común de la infidelidad son 2 cosas: el ego personal y el machismo. El machismo. Una consulta, ¿y qué hizo que usted cambiara? Porque dice, la última la vi pálida, ¿fue eso justamente o hubo algún otro elemento que hizo que usted pusiera un alto a esa conducta y dejara de ser infiel? Sí, me di cuenta de que era el machismo, el alcoholismo también, era ya uno con tragos, ya en general uno no es que vea más bonito lo que encuentra en la calle, no, son otros elementos, obviamente. Tengo una esposa lindísima y el detonante sí fue en mi particular es que ya miré a mis hijos llorando, ya donde miraron que el matrimonio pues ya se iba a deshacer. Se iba deteriorando. Sí, yo ya hasta aquí nomás, no puedo seguir en esto y ya tantas oportunidades pues que no tengo que ser mi último. Pues. Claro, entonces, pero sí en términos generales eso, el machismo, el ego personal, el sacar pecho uno con los amigos, el que es inteligente sabe ver a dónde le chima el zapato. El que no, nunca se da cuenta de los errores que está cometiendo y aduce la culpa a otras cosas. Es que vos no me atendes bien, es que vos así, es que vos allá, y termina haciendo sentir culpable a la esposa, pero realmente la esposa ni la pareja o el marido nunca tiene la culpa porque no te obliga ni te dice andar, soy infiel. Eso es personal de cada uno. Y se lo está diciendo alguien que tiene 26 años de casado por la iglesia. ¿Ya? Jalamos 3 años, o sea que ya son casi 3 décadas de conocer a esta persona. Óigame, yo quiero felicitarlo, muchas gracias por llamarnos y compartir su experiencia. Qué bueno que se dio cuenta que estaba en graves errores y qué bueno que su esposa tuvo la paciencia de perdonarlo y de continuar esa relación. No todas las mujeres estamos dispuestas a eso, particularmente yo no estaría dispuesta a perdonar. Tendría que ver la más mínima infidelidad. El carácter de la persona, lo que hay en juego, cómo fue que pasó la infidelidad. Tiene mucho que ver también con el pasado de la persona, a veces que perdona. Cuando la mujer, en el caso de que sea la mujer la víctima, ha sido abandonada o ha traído mucho rechazo desde su niñez, le da miedo a perder, entonces permite a veces la infidelidad o acepta de que le sean infiel con tal de no volver a sufrir una pérdida. Entonces es bien importante poder curar las heridas del pasado, el poderse dar la oportunidad si vale la pena y estar claro de que los dos necesitan comprometerse a querer restaurar la relación. Doctora, ya estamos en tiempo, pero alguien me decía en un mensaje ahorita, no puedo yo pensar en continuar una relación después de una infidelidad, me parece absurdo. Y una amiga televidente me decía, pregunta por favor por qué los hombres son infieles, ¿qué buscan? No es que yo tenga nada en contra de los hombres, estoy repitiendo una pregunta que me enviaron. ¿Qué buscan los hombres? Yo creo que sería interesantísimo hablar en uno de los programas de este tema porque tiene mucho que ver la parte cultural, la parte fisiológica, tiene que ver la parte hereditaria, tanto de la parte emocional como de las culturas que nos han criado. Entonces, en nuestro subconsciente tenemos guardado, como decimos nosotros, el machismo, y querramos o no querramos, en todo momento vemos las diferencias entre la mujer y el hombre. El hombre se cree superior a la mujer o se cree con él la libertad de decir, no, pero ella se me puso, y como le voy a decir que no, si le digo que no, yo ya dejo de ser hombre. Y comenzamos a gestionar todas esas creencias que hemos venido guardando y por eso muchas veces cae el hombre mayormente en lo que es la infidelidad. Bueno, mi doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué interesante este tema, abordarlo es muy amplio. La invito para que el próximo jueves lo continuemos. ¿Está de acuerdo? Sí. Y hablemos hay mucho que hablar. Oiga, hablemos de esas infidelidades, en quiénes es más frecuente, en hombres o en mujeres, a nuestra amable audiencia. Ya sabe, el próximo jueves la doctora Albarroni dará seguimiento a este tema tan importante, porque sí trae detrás de una infidelidad o después de una infidelidad hay muchas cosas que se deben superar. Y cómo afectan a los hijos también, cómo heredan esas infidelidades que se repite el patrón. Hay muchísimo de qué hablar. Justamente, muchas gracias doctora Albarroni. Vamos a un corte, ya regresamos con más.